que se pueden desarrollar a partir de leer este PDF del manual de presupuesto que tienen colgado en el Ministerio de Economía. Y ahora sí, veamos un poco, o repasemos un poco cuáles son las características de esta técnica presupuestaria de formulación de presupuestos por programa. En primer lugar, lo que tenemos que recordar, y si ustedes también vieron lo que son clasificadores presupuestarios, van a notar que el que usa la provincia es el mismo que está en la nación. Es una clasificación presupuestaria. Dentro de las distintas clasificaciones de ingresos, gastos y comunes a todas las transacciones, en la que es específica de gastos van a tener una que responde a presupuesto por programa o categoría programática. Entonces tenemos clasificadores que son para todas las transacciones, para recursos exclusivamente o operaciones que impliquen recursos, y para gastos. Y dentro de las de gastos vamos a tener una que es categoría programática. Es decir, que la técnica presupuestaria de presupuesto por programa tiene una clasificación especial o particular, que es esta que está acá. ¿Qué es lo que se entiende o qué contenido o qué apreciación se le da al concepto de ingresos y gastos? Y va a ser un concepto amplio. ¿Y qué significa con concepto amplio? Significa que vamos a considerar ingresos a cualquier fuente de fondos, es decir, la utilización de un medio de financiamiento para solventar un gasto. ¿Y qué es lo que vamos a considerar como gasto? Va a ser el uso de esos fondos, es decir, una transacción que implique una aplicación de una fuente de financiamiento. Y otra de las características de este sistema es que el presupuesto de gastos utiliza la técnica de programación presupuestaria que responde a este clasificador presupuestario. Vamos al concepto de esta técnica de presupuesto por programa. Ya habíamos mencionado que es una técnica, es decir, es una forma de formular un presupuesto, no es la única que existe, es una de las formas que existen, y es la que más se usa actualmente. Entonces es una técnica o un instrumento, una forma de formular un presupuesto que está destinada a mejorar la programación y la ejecución del proceso productivo público, y por lo tanto a mejorar el proceso de toma de decisiones. Es decir, que tiene una visión del Estado, el Estado como productor de bienes y servicios, que lleva adelante un proceso productivo por el cual transforma insumos en bienes o servicios que entrega a la sociedad. También podemos decir que es una expresión del sistema productivo público y un reflejo de las relaciones cuantitativas y cualitativas de distintos elementos que conforman el sistema. Ya vamos a ver un gráfico más adelante en donde les queda bien en claro lo que son los insumos, el proceso productivo y finalmente el resultado que obtenemos. ¿Cuál es la metodología que utiliza la técnica presupuestaria de presupuesto por programas? Está basada en la idea que considera la administración pública como organización productora, es decir, como una entidad o unidad organizativa administrativa que produce, sea bienes o servicios, cuyas dependencias o centros de gestión o unidades ejecutoras, que son los responsables de ejecutar el proceso productivo, realizan el procesamiento de los insumos, que son recursos humanos, materiales o servicios, es decir, aquellos recursos que son necesarios para producir determinado bien o servicio, mediante técnicas adecuadas para cumplir los objetivos de gobierno. De acuerdo al bien o servicio del que se trate, que uno pretende producir, bueno, tendrás los insumos del caso. No será lo mismo los insumos que se necesitan para hacer una autopista que los insumos que se necesitan para brindar salud, educación, etc. De acuerdo a este concepto y a esta metodología que se basa en la idea de considerar al Estado como productor de bienes y servicios, implica contar con un mecanismo técnico que posibilite vincular los objetivos, metas y políticas públicas con el presupuesto. Es decir, yo tengo una política pública que cumplir, que entiendo que la voy a
cumplimentar, o la voy a satisfacer otorgando o dando a la gente tales o cuales servicios, y tengo que atenerme a un presupuesto, es decir, que tengo que vincular una técnica presupuestaria de diseño de presupuesto que refleje cuál es la política de Estado y a través de qué bienes y servicios que voy a producir es que voy a cumplir con esa política de Estado. También implica establecer las relaciones insumo-producto como expresión de los procesos productivos públicos como criterio para asignar recursos reales y financieros. ¿Y eso qué significa? Significa que tengo que establecer claramente que, dado que yo voy a producir tal bien o tal servicio, voy a necesitar tales insumos, serán materias primas, recursos humanos, servicios, y en tales cantidades y en tales calidades, para poder producir aquello que yo pretendo producir. Entonces, para resumir, ¿cuáles serían las principales características de esta técnica presupuestaria? Primero, que es una clasificación presupuestaria del gasto. Segundo, es una técnica de formulación del presupuesto que pretende explicitar o expresar o hacer visible cuáles son los propósitos y objetivos para los cuales se van a utilizar los fondos, es decir, tal o cual ministerio tiene tal monto de presupuesto a gastar y lo va a destinar a cumplir tales y cuales metas y objetivos. Y vamos a ver que esta técnica presupuestaria se diseña bajo lo que se conoce como categorías programáticas, que son un grupo o categorías de centros de costos que cada uno tiene sus características y que son el programa, el subprograma, la actividad, el proyecto y la obra, que después vamos a ver qué los distinguen a unos de otros y cuáles serían ejemplos de cada uno de ellos, así los pueden diferenciar. Tener estas características le da ciertas ventajas a esta técnica de formulación presupuestaria. La primera es que permite relacionar la ejecución financiera con la ejecución física. ¿Y eso qué es lo que significa? Significa que no es lo mismo decir gasté 10 pesos que decir gasté 10 pesos y hice 10 hospitales. Me da más información, me da la información referida a qué es lo que hice en unidades físicas con cada uno de esos pesos que me fueron autorizados a gastar. Muestra lo que el Estado hace con los recursos asignados. Permite dar transparencia a los actos de gobierno y brinda información sobre el uso de los recursos. Es decir, que es una perspectiva dirigida al ciudadano. Al ciudadano quizás sí le importa cuánto dinero se gasta, porque el dinero sale del bolsillo de cada uno de nosotros a partir del pago de los impuestos. Pero decir que un ministerio, sea de educación, de salud, de infraestructura, o el que sea que fuere, cualquier organismo del Estado, decir que gasté tantos o cuántos pesos, al ciudadano en realidad no le da toda la información que necesita o lo que más le importa. Al ciudadano le importa, bueno, qué servicios públicos prestaste vos con esa plata que gastaste. Porque ustedes recuerden que la idea es que hemos formado el Estado para que pueda satisfacer necesidades que los ciudadanos no pueden satisfacer por sí mismos. Otra de las ventajas que le da este tipo de características que tiene esta técnica presupuestaria es que facilita la construcción de indicadores de eficiencia y eficacia. Es decir, que son magnitudes con las que yo puedo tener referencias y hacer evaluaciones del uso de los recursos, los malgasto o los uso bien, y de la eficacia, cuánto de lo que yo pretendo o me he planificado cumplir en el año he logrado hacer, es decir, alcanzo o no mis objetivos del año. Y luego también podemos decir como ventaja que es la base del desarrollo de otras técnicas presupuestarias que las tienen ahí en el programa de la materia, que son el presupuesto base cero y el presupuesto orientado a resultados. El presupuesto base cero, la idea es que cada administrador, cada sujeto que pretende que se le asignen fondos, se le autoricen fondos a gastar, debe justificar cada uno de los pesos que está pidiendo que se le autoricen a gastar. Esa es la forma en que va a formular su presupuesto. Y el orientado a resultados es
en vez de partir de los insumos que yo necesito para producir tales o cuales servicios que pretendo prestar o dar a la comunidad, voy a partir de los resultados que yo quiero alcanzar. Por ejemplo, yo quiero alcanzar el resultado de que el 50% de la gente que no tiene vivienda tenga vivienda. Entonces tengo que construir tantas viviendas porque son tantas familias las que no tienen vivienda. Y a partir de ahí, es decir, desde atrás para adelante, empiezo a construir mi presupuesto. Y dos de las últimas características que son importantes es que persigue la determinación de costo de los programas y no solo el gasto de la institución, es decir, no solo cuánto ejecutaste financieramente de tu presupuesto, sino qué es lo que hiciste y cuánto me salió a mí eso que vos hiciste, a mí como ciudadano, ¿no? Y es una técnica que tiende a obtener una mayor eficiencia y economía administrativa. ¿Por qué? Porque me obliga a mí como administrador a definir claramente cuáles son mis productos y servicios que presto a la comunidad y qué insumos me demanda la producción de esos bienes y servicios. Asociado a estas otras dos características, nos surgen nuevas ventajas, y esas son que posibilita el análisis de la relación insumo-producto, es decir, qué tanto insumo o requerimiento se necesita para fabricar tal producto o prestar tal servicio, en qué cantidades y en qué calidades, permite el análisis de las relaciones de condicionamiento entre los productos. A veces yo necesito producir determinado bien o servicio primero antes que otro porque me condiciona la producción de otros servicios o productos o programas que uno pretenda llevar adelante. También permite el análisis de las relaciones entre los productos terminales y las políticas a las cuales contribuyen. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que supónganse que ustedes, su meta, el objetivo, el resultado, el impacto o la política pública de un determinado gobierno sea que la gente se muera menos de COVID, por ejemplo. Entonces entiende que la forma de lograr ese objetivo de esa política pública será a través de las vacunas, y el producto terminal será vacunar a la mayor cantidad de la población posible con la vacuna contra el COVID. Ese sería un ejemplo de la relación entre lo que yo doy a la sociedad y si eso que yo doy en forma de producto o servicio sirve o no sirve para el objetivo final o la política pública que yo estoy persiguiendo. Y una de las últimas ventajas que podemos nombrar es que se puede aplicar un sistema de control que esté basado en objetivos y resultados, toda vez que en esta técnica de presupuestación se determinan metas físicas que se van a alcanzar en el año e indicadores de gestión de cómo voy a alcanzar esas metas físicas. Lo haré haciendo un buen uso de los recursos o un mal uso de los recursos y lograré o no alcanzar la meta que me he fijado. Ahora, ¿cuál es la idea base que sustenta esta técnica presupuestaria, como para recordar por qué es interesante, por qué apunta al ciudadano y por qué está vinculada directamente a la creación del Estado? Ustedes recuerdan que teníamos a los ciudadanos que tienen necesidades colectivas, que son necesidades que no pueden satisfacer por sí mismos. En razón de eso, bueno, se crea el Estado, y hay un acuerdo entre los ciudadanos o el pueblo y el Estado. El acuerdo consiste en que los ciudadanos le van a aportar al Estado, mayormente a través de los impuestos, recursos. ¿Para qué? Y para que el Estado preste servicios públicos. Estos servicios públicos se supone que van a satisfacer esas necesidades colectivas que la gente no puede satisfacer por sí misma, como puede ser comunicaciones, transporte, seguridad, orden interior, justicia, etc. Y el objetivo final que persigue el Estado es el bienestar general de toda la población. Esa es la idea base de la conformación del Estado y que es puntualmente interesante a la hora del presupuesto por programas. ¿Por qué?
porque se concentra acá, qué servicios públicos presta el Estado para satisfacer qué necesidades colectivas y qué indicadores de gestión le está mostrando a la gente de si está cumpliendo con esto o no está cumpliendo con esto. Acá lo tenemos un poco más claro. Ustedes deben recordar de alguna de las primeras clases del contador Moreno cuando vieron presupuesto en la parte general, el presupuesto público como instrumento del plan de gobierno, que es donde el gobierno del que se trate plantea una idea de gobierno. Por un lado tenemos la sociedad, los ciudadanos, el pueblo, que tiene estas necesidades públicas que no puede satisfacer por sí mismos. Y que aporta al Estado recursos públicos a través principalmente de los impuestos. El Estado emite una serie de normas en donde determina una serie de impuestos, una serie de hechos imponibles y cobra X monto de acuerdo a la legislación del que se trata y el tributo del que se trata. Y con eso se financian las arcas del Estado. El Estado con esa plata lo que hace es producir o prestar servicios públicos, bueno, bienes o servicios públicos. Ahora, para prestar esos bienes o servicios públicos necesita comprar insumos, y esos son los gastos públicos que están previstos en el presupuesto, y los recursos públicos que recauda principalmente del impuesto son los que están previstos en el presupuesto. Entonces, el pueblo tiene necesidades públicas que el Estado pretende satisfacer a través de los servicios públicos. Para prestar servicios públicos hay que comprar insumos, quiere decir que voy a tener gastos. Para financiar esos gastos existen los recursos públicos, que es el financiamiento que aporta el pueblo. Para transformar estos insumos en servicios públicos va a haber un proceso de producción pública. En esta parte yo voy a tener unidades físicas, es decir, por ejemplo, cuántos chicos se educan, cuántos chicos se vacunan, cuántos kilómetros de carretera se hacen. Y acá voy a tener unidades monetarias. ¿Cuánto me costó educar a esos chicos? ¿Cuánto me costó darles salud a esos chicos? ¿Cuánto me costó construir tales o cuales metros de carretera? Etcétera. Y acá lo tenemos un poco más amplificado a lo que es el esquema anterior. Fíjense, tenemos en lo que es la teoría de sistemas entradas, salidas, y en el medio un proceso productivo, por lo cual las entradas sufren una transformación y no es lo mismo lo que se obtiene como salida. ¿Cuáles serían los insumos? Se van a hacer insumos reales y insumos financieros. Los reales serían recursos humanos, por ejemplo, es la gente que el Estado contrata, los funcionarios públicos, los empleados públicos que prestan una función pública. Materiales, tenemos bienes de consumo, lo que son papelería, por ejemplo, de cada una de las oficinas públicas, o alimentos en el caso de el mantenimiento de los presos, por ejemplo, cuando hay que alimentarlos, entre otros, combustibles, por ejemplo, cuando los patrulleros circulan por la ciudad brindando orden interior o seguridad interna a la población, maquinarias y equipos, por ejemplo, en aviación civil, cuando se compra un avión nuevo, servicios no personales, cuando el Estado alquila una oficina para poner una oficina pública y prestar determinados servicios, o cuando contrata algún servicio de terceros necesario para hacer una prestación de un servicio público, y son todos insumos, es decir, recursos, entradas, necesarias para producir determinado producto o servicio. Y acá les puse un ejemplo. Si se tratase de el IPB como ejemplo, cualquiera, puede ser cualquier otro caso, y se tratase de la construcción de viviendas para entregar a gente que tiene necesidad de una vivienda, familias que tienen necesidad de una vivienda y que cumplen con ciertas características particulares, uno de los insumos que yo voy a necesitar como Estado para construir las viviendas del IPB, bueno, necesitaré poner horas hombres de un ingeniero civil que sepa de construcciones. Estos recursos, este es uno solo, sería de recursos humanos, tienen todos los demás que hemos listado, sería un insumo o una entrada.
que sufre un proceso de transformación a través de la producción pública y distintas tecnologías de la producción. En el caso de la construcción, bueno, será todo lo que implica las técnicas de construcción de casas, edificios, etc. Y después vamos a tener salidas en esto que sería lo que ustedes deberían recordar, que se conoce como caja negra o el concepto de sistema. Y de salida, ¿qué es lo que voy a tener? Un bien o un servicio que he producido a través de este proceso, transformando y combinando todos estos insumos que estaban acá como entrada. En este caso del ejemplo que hemos planteado con un solo insumo, el producto que voy a tener sería definido en forma general como bienes o servicios públicos que surgen del resultado cualitativamente diferente de la combinación de insumos que requieren sus respectivas producciones. Es decir, fíjense, acá ingresan horas hombres de un ingeniero civil para la construcción de viviendas. No es lo mismo que lo que voy a tener acá a la salida, que va a ser una vivienda lista para entregar a la gente que haya sido adjudicataria de esa vivienda. Y acá van a tener lo que es la relación del insumo, es decir, cuánta cantidad y calidad de horas hombres, de qué profesión necesito para construir la vivienda, que es el producto que yo pretendo entregar a la sociedad. Entonces, la relación de insumo-producto se va a establecer entre los diversos insumos combinados en cantidades y calidades adecuadas y precisas con el respectivo producto que los requiere. No será lo mismo los insumos que necesito para la construcción de una vivienda del IPB que los que necesito para efectuar una operación a corazón abierto en algún hospital público. En el caso particular que hemos dado de ejemplo de una construcción de una vivienda del IPB, serían las horas hombres del ingeniero civil, más X cantidad de cemento por metro cuadrado construido, más X cantidad de hierro por metro cuadrado construido, y todas las demás insumos, materiales y de servicios que conlleve la construcción de una vivienda. El proceso de combinar estos diversos insumos, acá tienen 3 ejemplos, para la obtención del producto, la vivienda, se va a llamar proceso de producción. Y en este caso puntual, el proceso de producción va a ser la construcción de la vivienda. Acá vamos a ver ahora algunos conceptos importantes o fundamentales de lo que es la técnica de presupuesto por programas. Les había mencionado al principio que era la medición, que se entiende por medición, ¿qué se entiende por unidad de medida? Es decir, en qué expresión representativa de lo que hago voy a medir lo que produzco, la meta, que es lo que pretendo alcanzar en el ejercicio presupuestario, y los indicadores de gestión, que son una serie de inspecciones o parámetros que me sirven de referencia y me sirven también para el control y me marcan si mi gestión ha sido acorde a lo planificado o no. Entonces veamos, ¿qué se entiende por medición? La medición va a ser la cuantificación de los resultados del proceso productivo y de los insumos requeridos. Es decir, yo tengo que medir cuántos insumos he consumido y de esos insumos en cuánta cantidad de producto se ha transformado. El proceso de medición facilita la toma de decisiones sobre el tipo y magnitud de la producción de bienes y servicios. De acuerdo a los insumos que uno tenga, será la capacidad productiva de bienes o servicios que se tengan. Es también la base de determinación del cálculo de los recursos reales y financieros necesarios para ejecutar el proceso productivo. Una vez que se determina cuál es el producto o servicio que se va a prestar y cuáles son los insumos, la magnitud o la capacidad de producción que tengo, van a quedar determinados cuáles son los recursos físicos de insumos que necesito y cuánto me sale adquirir esos insumos. Y finalmente podemos decir que es una condición para el análisis de la eficiencia y la efectividad de la gestión presupuestaria pública, porque van a quedar determinados los indicadores de gestión. Ahora, esta medición implica que tengo que determinar
elegir una unidad de medida bajo la cual voy a efectuar esta medición. Entonces, ¿cómo se define o cómo queda determinada o qué entendemos por unidad de medida? Y vamos a entender que es una expresión clara y precisa que permite cuantificar la producción de bienes y servicios generados en un periodo dado. Es concreta, es homogénea para reflejar los bienes o servicios de que se trate, que se produzcan, es representativa de esos bienes o servicios de que se trate. Por ejemplo, si se trata de un servicio de salud, se tratase de operaciones, por ejemplo, va a tener que ser la unidad de medida pacientes operados, porque es representativa del servicio de operación de pacientes, por ejemplo. Si se tratase de el servicio de vacunación contra la viruela, entonces la unidad de medida deberán ser niños vacunados contra la viruela. Eso quiere decir. Esta unidad de medida me va a permitir a mí registrar el proceso. Y tiene que ser clara y sencilla. Ahora vamos a lo que es la meta. La meta va a ser la cuantificación de esos bienes y servicios terminales. Cuando se habla de bienes y servicios terminales, refiere a que son terminales porque se entregan a la sociedad, es decir, se ponen a disposición de la comunidad, que realiza una institución durante un ejercicio presupuestario. Es decir, el Ministerio de Salud tiene determinado programa, cuánto de eso cumplió en el ejercicio. Si es de vacunación, serán niños vacunados; si es de educación, serán niños que hayan terminado el primer nivel, el nivel secundario; si es la universidad, podrá ser contadores formados, contadores recibidos. Dependerá de cuál es la finalidad última, la razón de ser que persiga esa cartera o unidad organizativa en particular. También la podemos definir como el resultado de la producción concreta y acabada puesta a disposición de los usuarios, es decir, cuánto de lo que yo produje finalmente puse a disposición de los ciudadanos. Y finalmente, como concepto importante que forma parte de lo que es la técnica presupuestaria, presupuesto por programa, tenemos que considerar lo que son los indicadores de gestión. ¿Qué son los indicadores de gestión? Vamos a definirlos como aquellas expresiones cuantitativas de tipos de relaciones. ¿De qué relaciones? Relaciones entre productos y objetivos de las políticas públicas, es decir, este producto que yo fabrico, produzco, o este servicio que yo presto a la comunidad, ¿sirve o no a la política pública que persigo? Por ejemplo, supónganse que se tratase de que Salta tuviera más facilidad de comercial al exterior. Y entonces para eso mejoraríamos las rutas o las vías de los trenes para que las mercaderías lleguen más rápido al puerto de Buenos Aires y puedan ser exportadas. Entonces, el objetivo de la política pública es aumentar las exportaciones de los bienes producidos en la provincia de Salta. Y yo entiendo que mejorando las rutas de transporte que me lleven más rápido al puerto de Buenos Aires es como voy a lograr este objetivo. Si el producto o servicio que he elegido producir y prestar sirve o no a esa política pública que persigo, es una de las relaciones que van a medir estos indicadores de gestión. Otra relación puede ser entre productos y los recursos. Es decir, si los recursos que yo tengo asignados, sean recursos humanos, materiales o servicios, ¿cómo los uso para producir lo que produzco? ¿Los uso bien o los desperdicio? Y eso tiene que ver con la eficiencia en el uso de los recursos. Y otra relación importante es entre los recursos y la capacidad explicativa de la gestión. Como hemos dicho, esta técnica presupuestaria está enfocada en una visión hacia el ciudadano, es decir, tal o cual organismo del Estado se le ha autorizado a gastar tantos y cuantos pesos. Bueno, pero lo gastó,
pero ¿qué hizo con eso que gastó? Al ciudadano no le alcanza con que gaste la plata, quiere saber qué hizo con ese dinero que tenía asignado, que sale de cada uno de nuestros bolsillos a través del pago de los impuestos, y lo quiere ver en una forma clara, es decir, cuántas escuelas hiciste, cuántas operaciones hiciste, cuántos caminos hiciste, cuántas casas entregaste, y eso se refiere a la relación entre los recursos y la capacidad explicativa de una gestión, y que tiene que ver con el indicador de eficacia. Entonces, como son expresiones cuantitativas de distintas relaciones, principalmente las tres que les he mencionado, es que posibilitan la determinación o el diseño de indicadores de eficiencia y de eficacia. Y finalmente, poner indicadores, establecer una meta que yo pretendo alcanzar en el ejercicio y decir que esa meta la voy a lograr utilizando tantos insumos, haciendo este uso de estos insumos, y que voy a alcanzar X porcentaje de esa meta que me he fijado para el ejercicio, me va a dar a mí una medida para evaluar cómo ha sido esa gestión. Es una referencia, si he usado bien o mal los recursos que tenía a mi disposición, y si he logrado cumplir con los objetivos que me había previsto para el año. Ahora vamos a ver de la última parte, porque es importante, es qué entendemos por indicadores. Indicadores hay muchos, estos son los principales, pero no son los únicos que existen. Y dentro de cada uno de estos grupos de eficacia, eficiencia, economía, efectividad o resultados, hay varios tipos, subtipos o de varias clases. Nosotros vamos a ver los principales. Y en la provincia de Salta, en el anexo del artículo 33, vamos a ver que los que están definidos y aprobados son los de eficiencia y eficacia. Veamos entonces qué se entiende por indicador de eficacia. Va a ser una relación entre dos magnitudes físicas que refieren a la producción física de un bien o un servicio y los insumos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producto. Es decir, si he sido sabio o he hecho un buen uso de los insumos que tenía a mi disposición. Supónganse que ustedes tienen harina y tuvieran que hacer pan. Ustedes pueden hacer un uso eficiente de esa harina y hacerla rendir lo que tiene que rendir de acuerdo a la receta de tanta harina para obtener tantos kilos de pan, o pueden desperdiciar la harina y van a obtener menos kilos de pan. A eso se refiere con la eficiencia que uno tiene respecto del uso de los recursos. El caso de la eficacia refiere al cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, cuánto de la meta del ejercicio he logrado alcanzar. Y la economía refiere a la relación entre los recursos financieros utilizados, es decir, cuánto dinero gasto para obtener aquellos insumos que requiero mi proceso productivo. Y en el caso de el indicador de efectividad o de resultados, es la relación entre los resultados y los productos. Era el ejemplo que les comentaba antes. Ese producto o ese servicio que presto, ¿sirve o no sirve al resultado que busco? ¿Logra o no logra el resultado que busco como política pública? Y acá tienen un pequeño cuadro o esquema de lo que sería un resumen de esas relaciones de los principales indicadores de las que hablamos hace un rato. Entonces, la eficiencia va a relacionar los insumos con los productos, es decir, hago un uso eficiente, sabio de los insumos que tengo para producir esos productos, es decir, hago rendir como corresponde esos insumos, sí o no, o los desperdicio. En la economía refiere a si logro mejores precios para obtener esos insumos que yo necesito meter al proceso productivo para obtener el producto que pretendo obtener. Y la efectividad refiere a si esos productos que yo estoy produciendo y poniendo a disposición de la gente sirven o no para alcanzar la política pública que estoy buscando.
Y acá ahora sí tenemos ejemplos concretos de todo lo que venimos hablando. ¿Cómo sería un ejemplo concreto de la medición? Un ejemplo podría ser que para medir una obra podemos usar una cinta métrica o un láser e ir tomando cada medida en metros, y será la forma más fácil de calcular los metros cuadrados construidos. Esa sería una forma de medición de metros cuadrados construidos, siguiéramos en el ejemplo de estas viviendas de las cuales estábamos hablando al principio. ¿Qué unidad de medida sería representativa del producto que estoy fabricando o produciendo? Y bueno, sería el metro cuadrado de vivienda construida. ¿Qué meta podría yo fijarme, dado que este es el producto que yo produzco o que yo presto a la ciudadanía? Y podría ser viviendas terminadas en metros cuadrados de vivienda construida y terminada en el ejercicio presupuestario, es decir, cuántas viviendas con sus metros cuadrados tengo construidas y terminadas al final del ejercicio presupuestario, sea el 31/12, de las que me he planteado construir y terminar en el lapso del ejercicio presupuestario. E indicadores de gestión, ¿qué dos ejemplos podemos dar de los indicadores más usados, eficacia y eficiencia? Eficacia será el porcentaje de viviendas terminadas respecto a las planificadas determinadas en el ejercicio, es decir, qué porcentaje de alcance de la meta he logrado en el ejercicio, suponiendo que en el ejercicio hayamos planteado y yo tuviera recursos para construir 1000 viviendas, bueno, al final del ejercicio, ¿construiste las 1000? ¿Más de 1000? ¿Menos de 1000? Ese sería el indicador de eficacia. Y el de eficiencia sería 1, que puede haber de los tantos que hay, qué cantidad de cemento utilicé por vivienda terminada, es decir, qué rendimiento le di al insumo cemento, que es uno de los insumos que se necesita para construir una vivienda. Y acá tenemos un repaso, porque lo vimos un poco en la clase pasada, pero acá vamos a ver una categoría programática que no se usa en la provincia, que es la de subprograma, y vamos a definir qué son estas características particulares que tiene la formulación de presupuesto por programa, que se llama categorías programáticas. Y en el caso de la Nación vamos a utilizar las categorías de programa, la categoría de subprograma que no tenemos en la provincia. Recuerden que en la provincia a esta le llamamos curso de acción, subprograma no tenemos, subcurso de acción tampoco. Actividades, que sí tenemos, proyectos y obras. ¿A qué se refiere cada uno de estos centros de costos? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Entonces, programa. ¿Cuándo va a haber un programa? Programa va a ser una categoría programática, es un centro de asignación de recursos de mayor nivel. No va a haber mayor nivel de centro de acumulación de costos que un programa. Esta categoría programática expresa el logro de la política pública y refleja el propósito esencial, es decir, la razón de ser de la jurisdicción o entidad de la que se trata. Si se trata de una jurisdicción que brinda servicios de salud, bueno, serán personas que han obtenido tal o cual servicio de salud, depende de cuál se trate. Si se trata del IPB, bueno, será la construcción y entrega de las viviendas. Si se trata de vialidad, será la construcción de rutas. Si se trata de educación, será impartir educación de nivel secundario, de nivel primario, si se trata de la facultad, de nivel universitario, etc. Se tiene que ver con la función y la competencia principal de la unidad organizativa de la cual se trate. Y está directamente asociada a una producción terminal, es decir, que entrega un producto, sea bien o sea un servicio, a la sociedad. Por ejemplo, niños vacunados, casas entregadas o construidas, contadores recibidos. Y cada programa puede tener más de un producto final. Así que un programa puede estar produciendo más de un producto final que entrega a la sociedad. Se determina o se llama producto final porque es el que se pone a disposición de los ciudadanos. ¿Qué es un subprograma? Para que exista un subprograma, que es cuando es factible dividir un programa, va a ser necesario que el centro de gestión productiva
sea divisible, es decir, que este centro de asignación de recursos se pueda dividir en centros menores responsables de otro proceso productivo. También van a dar como resultado una producción terminal, es decir, productos que se entregan a la sociedad, y son producciones o provisiones parciales que van a sumarse al programa del cual forma parte el subprograma. Y bueno, como es una producción parcial, la voy a poder sumar a lo que es el total del programa. Vamos a ver un ejemplo concreto. Otra categoría programática es la de actividad. ¿Qué se define por actividad? La actividad va a ser una tarea que se realiza dentro de un programa o de un subprograma. Es la categoría de mínimo nivel, es decir, es la categoría o centro de asignación de insumo más pequeño que voy a encontrar, y tenemos de 3 tipos. Puede ser actividad específica, central o común, y ya vamos a ver cuál es la diferencia, algunos ejemplos para cada una de ellas. Luego tenemos proyectos, que un poco ya lo vimos en la clase pasada, que es una categoría programática en la cual el resultado va a ser de ese proceso productivo que se lleva adelante un activo fijo. Es una propuesta de una inversión real que va a generar un bien de capital como resultado. Y se utiliza cada vez que hay que incorporar un activo fijo al patrimonio del Estado. La menor categoría que existe dentro de un proyecto, así como actividad lo es para programa, obra va a ser para proyecto. Es decir, que va a ser la categoría de mínimo nivel respecto de la cual se va a formar parte de un proyecto, se van a asignar recursos. Es una desagregación de un proyecto de inversión que asume identidad propia como categoría programática. Es decir, que son subdivisiones del proyecto, pero que tienen una entidad o identidad o autonomía propia. Ya vamos a ver qué ejemplo podemos dar. Ahí en el manual de presupuestario que les mostré al inicio de la clase, que tiene toda la temática sobre la técnica de presupuesto por programa que tomamos en el programa de la materia, van a tener este tipo de esquemas, en donde explica las distintas formas en las que yo puedo organizar o diseñar la técnica presupuestaria y los ejemplos. En este caso muestra cómo pueden ser los programas. Entonces, supongamos que el ámbito institucional, es decir, este que está acá, o sea, de quién estoy hablando, de qué institución estoy hablando, de qué cartera o ministerio o dirección me estoy planteando. Supongamos que se trata del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Entonces, en este esquema, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca podría haber diseñado y determinado ciertos productos terminales, que los va a llevar adelante a través de 3 programas. Puede ser producción vegetal, luchas sanitarias, investigación y desarrollo pesquero. Entonces, ahí estaría gráficamente representado cómo serían 3 programas en este caso que dependen del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y cada programa tendrá un producto terminal que entregará a la sociedad. Y acá lo vemos en un caso concreto. Supongamos que se tratase de nuevas prestaciones que se van a dar en un hospital XX. Supongamos que este hospital que está acá decide incorporar nuevas prestaciones al servicio de salud, y las nuevas prestaciones que va a prestar o que va a dar a la sociedad es cirugía e implantología odontológica, es decir, cuando las personas pierden piezas dentales y se le fabrica una pieza y se la reemplaza, y por supuesto implica una cirugía. Entonces va a crear el programa de cirugía e implantología odontológica. Este hospital también podría dar una nueva prestación que se llamase ortodoncia, para corregir la posición de los dientes de sus pacientes, que era un servicio que antes no tenía y lo desea implementar. Bueno, entonces podrá crear, si tiene los recursos, el programa de ortodoncia. Veamos ahora el caso de subprograma.
Tenemos acá la expresión gráfica de cómo podría ser programa o subprograma y las actividades. En este caso, cuando un programa puede ser dividido, como les decía en la definición o característica general, en subprogramas. Entonces acá tengo un programa 1, que puede ser dividido en un programa S1 y en un programa S2. Ya vamos a ver un ejemplo concreto de un programa que puede dividirse en subprogramas. Acá tenemos el caso. Supongamos que estamos en la Facultad de Ciencias Económicas, en este caso la nuestra, y tenemos un programa general de la facultad que es formar recursos humanos en ciencias económicas. Este es la asignación o el centro de costos de mayor nivel, y a su vez se puede dividir en ¿qué? En formación de economistas para los que elijan esa inclinación, formador de licenciados en administración para los que hayan escogido esa formación, de contadores para los que hayan elegido la carrera de contador público, y nosotros no tenemos el caso de actuarios, pero sí ahora hay una tecnicatura que podría ser otro subprograma. Ahora vamos a ver ejemplos de lo que son estas actividades. Habíamos dicho que era una categoría programática de menor nivel de asignación de recursos y que había de 3 tipos: centrales, comunes y específicas. Acá tenemos la representación gráfica de lo que sería una actividad central y actividades comunes, y vamos a ver cómo es la definición. Una actividad central, que es esta en rojo que está marcada acá, va a ser que una actividad, un centro de costos que condiciona indirectamente a todos los programas. Ven que condiciona a este programa. En la red de acciones presupuestarias de una jurisdicción o entidad, esta sería la jurisdicción o entidad, en la provisión de tales y cuales bienes y servicios. Sería este producto, este producto, este producto y este producto que está acá. Bueno, la producción es intermedia porque no es que de una actividad lo que se obtiene es una producción terminal. Eso es para los programas y los subprogramas. Ya vamos a ver el caso concreto. Cuando uno lo plantea en abstracto, quizás es confusa la definición, pero cuando vean el caso concreto, se van a dar cuenta que es fácil de identificar a qué se refiere con un centro de costo que refiere a una actividad central. Una actividad común es el caso de esta, la actividad común 1 y la 2, que están referidas a las figuras B y C, y va a ser cuando se condiciona a 2 o más programas, pero no a todos los programas. Como pueden ver, esta actividad condiciona a los 4 programas. Pero esta actividad que está acá condiciona solo a estos 2, y esta actividad que está acá condiciona solo a estos 2. Por eso esta actividad es común al programa 1 y 2, y esta actividad es común al programa 3 y 4, pero no son comunes a todos los programas. En cambio, esta actividad 1 es común a todos los programas. Y esa es la diferencia entre actividad central y actividad común. Habíamos dicho que teníamos 3 tipos de categorías programáticas que responden a la definición de actividad, y era central, común y específica. ¿Cuáles son las específicas? Acá tenemos el caso de la específica. Es cuando se condiciona en forma exclusiva la provisión de bienes y servicios a cargo de los programas o subprogramas. Su producción también es intermedia porque toda actividad va a tener una producción intermedia, y puede formar también parte de un proyecto. Y acá tenemos un ejemplo. Suponiendo que tengamos un programa que se llame Atención Preescolar, tiene estas actividades específicas: una dirección y coordinación de la atención preescolar, un departamento de asistencia social que está dirigido y tiene personal a cargo, y una unidad organizativa que tendrá sus propios insumos, que se podría denominar atención pedagógica. Si ustedes ven estas actividades que están acá, la AC1, AC2 y AC3, son exclusivas o específicas de este programa que está acá. Si acá hubiera otro programa que se tratase, por ejemplo, el P2, atención secundaria, bueno, la dirección de coordinación de atención preescolar no está dentro de lo que es la atención secundaria. Por eso esta es específica de este programa que está acá. Y finalmente, en términos abstractos, ya para terminar, y después vamos a los casos concretos que se visualizan mucho
mejor, vamos a ver cómo estaría representada esta categoría programática de proyectos y obras. Aquí tenemos una jurisdicción, supongan esta que está acá, o entidad responsable de la ejecución de una serie de inversiones. ¿Qué inversiones? Obras. ¿Qué obras? La obra 1, el proyecto 1, el proyecto 2 y el proyecto 3. Y estos proyectos de obra de incorporación de activo fijo a la vez se componen cada uno de obras. El proyecto 1 tiene la obra 1, la 2, la 3, el proyecto 2 tiene la obra 1, 2 y 3, y así sucesivamente. Entonces, estos son proyectos de inversiones, y estas son las obras que tienen una independencia propia respecto del proyecto y que forman parte del proyecto de incorporación de activo fijo del que se trata. Ahora vamos a ver un ejemplo, van a ver que es muy sencillo de identificar. Supónganse que el proyecto, este que yo tengo acá, este proyecto que está acá, este proyecto 1, sea este ejemplo que tengo acá. Que el proyecto 1 sea la ampliación del hospital XX. En este caso, supongamos que yo pretenda ampliar los servicios que va a prestar el Hospital Público Materno-Infantil. Y bueno, la ampliación esa abarca varias obras. En esa ampliación de servicios yo pretendo tener una nueva sala de espera de los pacientes. O sea, ahí puedo tener un ejemplo de una subdivisión del proyecto, que va a ser la obra 1, que se puede llamar nueva sala de espera de pacientes. Dentro, formando parte del proyecto de ampliación, puedo tener la obra 2, que puede ser habilitar, crear, construir, adquirir nuevos quirófanos de última generación. La obra 3 puede ser las nuevas salas de terapia intensiva que puedo tener incorporándolas a lo que es la ampliación de los servicios que va a dar el hospital. Puedo tener un tomógrafo de positrones para el caso de la gente que tiene cáncer y que no tenga que viajar a Buenos Aires o a Córdoba. O puedo tener una mejor playa de estacionamiento para los pacientes y visitantes, porque la que está la puedo dejar para el personal que allí trabaja. Entonces, no sé si se pueden dar cuenta que cada una de estas obras son independientes, tienen una autonomía propia. Yo puedo hacer la nueva sala de espera de pacientes con independencia del tomógrafo, de la playa, de la sala de terapia intensiva, y todas juntas hacen al proyecto 1 que se llama ampliación del hospital, y todas refieren a incorporación de activos fijos. Y acá finalmente tenemos la bibliografía que pueden leer. Como siempre, el libro de cabecera es Achabayán. También, y muy importante y bien específico, incluso tiene un glosario con todos los términos más importantes y preponderantes de lo que es la técnica en el manual presupuestario que está colgado ahí en el Ministerio de Economía, en lo que es la Oficina Nacional de Presupuesto. Tiene el capítulo específico que refiere a la técnica de presupuesto por programa. Pueden leer a Lepera en la unidad temática número 5, por supuesto la Ley Nacional 24.156 en lo que es el sistema presupuestario, que está regulado en los artículos 11 al 55, y las ERAs capítulo 7 y 13. Finalmente, recordarles que la próxima clase es la número 8, que está referida a resultados presupuestarios y esquema ahorro, inversión, financiamiento, y recordarles nuevamente que en principio, salvo que haya algún tipo de problema con la parte física, la disposición de las aulas o la habilitación de aulas que tengamos para tomar el examen, el primer parcial del plan 2019 sería el lunes 23 de mayo a las 18, de 18 a 20 horas en el anfiteatro A y B, y es presencial, y el primer parcial para el plan 2003 sería el jueves 26 de mayo de 16 a 18 y sería en forma virtual. Bueno, eso es todo por hoy. Voy a ver si tengo alguna pregunta al chat. No tengo preguntas. A ver, alcance del sistema presupuestario es lo mismo que el alcance institucional
del presupuesto. Bueno, no sé a qué te referís, Carmen, con alcance del sistema presupuestario. No es lo mismo. El alcance institucional de presupuesto se está refiriendo al presupuesto de esa institución particular y las normas de la 2456 sobre el sistema presupuestario aplican a todo lo que especifica el artículo 8 de la 2456. ¿Hay alguna posibilidad que todas las clases de teoría sean virtuales? No sé, Daniela, hay chicos que quieren virtual y otros que quieren presencial, así que es un tema de ustedes. Lo cierto es que la facultad ha dado la posibilidad de que sea presencial o virtual, pero favoreciendo la presencialidad. En algunos casos se hace virtual por algún tipo de algún inconveniente con algún docente o con un aula. Creo que el anfiteatro H estuvo deshabilitado un tiempo por alguna obra de refacción que se hizo y se dio virtual, pero es un caso excepcional. ¿Alguna otra pregunta? Podría decir la bibliografía, sí, se las vuelvo a poner. De todas maneras, lo que quiero decirles es que todas las clases teóricas, si bien no están en PowerPoint, están en PDF, es exactamente lo que tienen colgado en la plataforma hasta la clase número 8, que es la que estaría entrando, o quizás la 9 también del sistema de tesorería, ya lo voy a consultar con el contador Moreno, ya las tienen subidas a la plataforma, la pueden bajar de ahí, y en la última filmina el profesor siempre les pone la bibliografía. De todas maneras, se la puedo poner en pantalla nuevamente, no hay ningún problema. Ahí tienen la bibliografía de nuevo. De todas maneras, como les dije, lo tienen en el PDF que está colgado como clase número 7 en la plataforma, en la última filmina. Bueno, no sería filmina, sería la hoja del PDF. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta, chicos, que quieran hacer? Profe, ¿la próxima clase es virtual o presencial? Creo que es presencial. ¿Alguna otra pregunta? Consulta sobre la clase. De todas maneras, les dejo acá mi correo. Me pueden escribir, como pueden escribir a cualquier otro docente de la cátedra, o el contador Moreno, si refiere a teoría. Pueden escribir ahí y contestamos las preguntas o dudas que no se les hayan ocurrido mencionar en este momento. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? ¿Dudas, consultas? Si no las tienen ahora, no leo ninguna más en el chat, me escriben en la semana o le escriben al contador Moreno. No veo ninguna pregunta. No hay más preguntas. Eso sería todo, chicos. Bueno, si eso es todo, me despido de ustedes y creería que la próxima clase es presencial y con el contador Moreno, la clase número 8, referida a resultados presupuestarios y esquema ahorro, inversión, financiamiento. Y nos vemos, que tengan un buen resto del día, buena semana para todos ustedes. Hasta luego.